El 26 de junio de 2003, en Bélgica, en un pueblo muy cerca de la frontera con Francia, un hombre persuade a una niña de 13 años llamada María Ascensión para que suba a su furgoneta y le ayude a encontrar la escuela. La niña sube al vehículo y se dirigen hacia allí, pero cuando llegan, en lugar de parar, el individuo aceleró. La niña, completamente aterrorizada, le pregunta al hombre si pertenecía a la banda de Marc Dutroux. Marc Dutroux fue un criminal belga acusado y condenado por acabar con la vida de 6 niñas y adolescentes en la misma zona en los años 90. Y el hombre, en lugar de tranquilizarla, le dice que no pertenece a la banda de Marc Dutroux, pero que él es muchísimo peor. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso increíble, un caso resuelto con 2 condenas a cadena perpetua, en el que aún quedan un montón de incógnitas por resolver. Nuestro protagonista es un matrimonio francés, acusado de haber acabado con la vida de 10 personas, la mayoría adolescentes y niñas, aunque son sospechosos de la muerte de 10 personas más. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y si os gustan ya sabéis que os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ha ido un montón. Y bueno, sin más, vamos con la historia. Nuestro caso comienza el 27 de junio de 2003 a las 3 de la tarde en un pequeño pueblo de Bélgica muy cerca de la frontera con Francia. María Ascensión, una niña de 13 años, sale de su casa en dirección al centro de la ciudad para comprar una postal. Cuando está en ese camino, un hombre en una furgoneta blanca se dirige hacia ella y le pide que por favor le indique dónde está el colegio. Ella le empieza a dar indicaciones y el hombre finge que no se entera y le dice que si se puede subir a la furgoneta para acompañarle. Aunque en un principio María Ascensión se niega, posteriormente cede ante las súplicas del hombre y se sube a la furgoneta. Unos minutos después, el hombre, en lugar de parar frente al colegio, acelera y se interna en el bosque. Cuando va camino del bosque, le pregunta a la niña si es virgen, esta le contesta que sí, y él le responde que ya no lo va a ser más. La niña, asustadísima, le pregunta si pertenece a la banda de Marc Dutroux. Marc Dutroux era un criminal belga que había sido detenido unos años antes, acusado de haber acabado con la vida de 6 niñas. Y él le dice que no, que él no pertenece a la banda, pero que es muchísimo peor. Así que la niña entra en estado de pánico y el hombre, al ver lo nerviosa que estaba, decide atarla y ponerla en la parte trasera de la furgoneta. Pero María Ascensión consigue zafarse de las cuerdas y en una señal de stop saltar del vehículo. Salta del vehículo, se ponía a correr en dirección a otro coche que llegaba, que para y le dice a la niña que suba. Con la niña dentro de este coche, que es conducido por una mujer, y ya sintiéndose a salvo, María Ascensión se ponía a contarle a esta mujer todo lo que le ha pasado. Así que la mujer valientemente decide deshacer el camino andado para ver si encuentra a la furgoneta. Lo hace, toma la matrícula y se va directa a la policía para poner una denuncia. Cuando le dan el número de matrícula a la policía, esta se da cuenta que el vehículo pertenece a una mujer que se llama Monique Olivier, que no tiene antecedentes penales, pero que está casada con un hombre que se llama Michel Fourniret, que tiene 2 condenas por abuso de menores. Así que piden una orden de detención al juez y al día siguiente van a su casa a detenerle. La policía de la zona llevaba bastantes años sobre aviso de un montón de casos de desaparición de menores y adolescentes que no se habían resuelto y que en un principio le habían atribuido a Marc Dutroux. Pero cuando le detuvieron ya se dieron cuenta que estos no podían ser de él. Así que realmente estaban buscando a otros criminales, ellos pensaban, no pensaban que fuera uno solo. Por eso cuando detuvieron a Fourniret se llevaron una sorpresa tremenda. Pero ¿quién era Michel Fourniret? Michel Fourniret nació el 4 de abril de 1942 en un barrio obrero en Sedan, en Francia,
donde pasó su infancia. Realmente sabemos muy poco de esta infancia, pero sí que se dice que su padre era alcohólico y su madre era una mujer con un carácter bastante fuerte y que el niño sufrió humillaciones cuando era pequeño porque decían que era fruto de una relación de su madre con los alemanes. Pero al parecer eso se decía de muchos niños. Realmente probado, de esto que digo hay poco. Al parecer sí que, porque él lo contó, la madre le trataba fatal. Pero bueno, nos podemos creer de este hombre todo eso y menos. Al parecer era muy aficionado a la literatura y era un hombre bastante culto, que al cumplir los 18 años se alistó en el ejército para combatir en la guerra de independencia contra Argelia. Posteriormente, cuando regresa, se dedica a la carpintería y en el año 1964 contrae matrimonio por primera vez con una mujer llamada Annette, con quien tiene un hijo. En 1967 fue cuando sufre su primera condena por agresión a pequeños y su esposa, cuando se entera, solicita el divorcio. En el año 1970 se volvió a casar, esta vez con una mujer llamada Nicole, con la que tuvo 3 hijos, un niño y 2 gemelas. Mientras estaba casado con Nicole, volvió a ser condenado por exactamente lo mismo que la primera vez, pero esta vez más grave y además, claro, como tenía antecedentes. En teoría fue condenado a 10 años de prisión. Pero cuando ingresó en la cárcel en el año 1987, le redujeron la pena por un montón de cosas y realmente cumplió solamente un poquito más de un año. Cuando su segunda esposa se enteró de lo que había hecho, se divorció de él. Así que en el año 1987, bastante solo, decidió escribir un anuncio por palabras en un semanario católico que se distribuía en la prisión. El anuncio decía: prisionero desearía mantener correspondencia con personas de cualquier edad para olvidar la soledad. La única persona que respondió a ese mensaje fue Monique Olivier, una mujer separada, enfermera y madre de 2 hijos. En las cartas que le escribió a Monique, realmente él no esconde absolutamente nada. Le dice todo lo que quiere hacer al salir de la cárcel, que luego es realmente lo que hace. Es decir, buscar menores y hacerles absolutamente de todo. Y además le explica también esa obsesión que tenía él con la virginidad, que no tenía problema además en contárselo a cualquiera, incluso le escribió cartas a los jueces y a los fiscales que le procesaron, explicándoles por qué, como si aquello sirviera de disculpa o como si no se importara a nadie, pero bueno. En una de las cartas a Monique Olivier, Fourniret le dice que quiere que ella le ayude a hacer todo eso y ella le responde que sí. Le responde concretamente: sabes que con gusto ejecutaré tus órdenes. A cambio de ello, Michel Fourniret se compromete con Monique a acabar con 3 personas, 2 antiguos novios y un hombre que al parecer la forzó, con el que Monique perdió su virginidad. Mientras estaba en prisión, Michel Fourniret conoció a un hombre llamado Jean-Pierre Waz, que había sido condenado por robo y tráfico de sustancias. Este hombre le contó que sabía dónde se encontraba el botín de un robo a una joyería, un botín que tenía varios kilos de oro en lingotes y un montón de monedas también de oro y joyas. Le dijo que estaba escondido en el cementerio de Valois y que había leccionado a su esposa para que fuera a desenterrarlo, pero que pesaba mucho y había que cavar además y que ella sola no iba a poder. Así que en el año 1988, un año después de salir de prisión, Michel es contactado por Farida Amich, que es la mujer de Lewas, para ir al cementerio y desenterrar el tesoro. Una vez que se hicieron con el botín, Fourniret le tendió una trampa a Farida, la llevó a una cantera en Clairefontaine, en Yvelines, y allí acabó con ella. Él describió ante los investigadores belgas el acto con estas palabras:
No hubo ningún aspecto sexual, solo se trató de un traspaso de propiedad. Madre mía, este tío. En enero del año 1989, con el dinero del botín, compró un pequeño palacio o château del siglo XIX, aislado y rodeado por el bosque, llamado Château de Satou, ubicado en Donchery, en las Ardenas, además de una casa en la ciudad de Sedan. Poco después de que ocurriera todo esto, Leroy salió de prisión y se dirigió inmediatamente a hablar con Fourniret, pero Fourniret logró convencerle de que él no había tenido absolutamente nada que ver. Este robo y este botín son bastante importantes para el caso porque permiten a la pareja vivir sin trabajar y una cierta libertad de movimientos, al margen de que el chateau les daba el escenario perfecto para cumplir con los sueños de Michel, es decir, un lugar aislado, lejos de las miradas ajenas, con un jardín inmenso donde podía hacer lo que le diera la gana sin ser visto. Pero bueno, volvamos al momento en el que Michel sale de la cárcel. Michel sale de la cárcel a finales del año 1987. Monique va a recogerle y desde ese mismo momento viven juntos. Unas 3 o 4 semanas después de salir de prisión, la pareja va en el coche por la localidad de Auxerre y allí ven a una colegiala de 17 años que se llama Isabelle Laville y la pareja considera que aquella va a ser su primera víctima. Monique logra hablar con ella, ganarse su confianza y meterla en el coche, y una vez que consigue que entre en el coche aparece en escena Michel, que se cambia en el puesto de conducción por Monique y llevan a la joven hasta una casa en un pueblo de 350 habitantes donde intenta bio, pero no lo consigue. Así que decide acabar con ella y arrojar su cuerpo a un pozo. La policía de Auxerre ve cosas rarísimas en la desaparición de Isabel, pero misteriosamente, un mes después de que la chica haya desaparecido y sin haber hecho muchas averiguaciones, se cierra el caso. Michel Fourniret y Monique Olivier se sienten completamente impunes, así que deciden casarse, tener un hijo y mudarse a la zona de las Ardenas. Una vez instalados, Michel sigue con sus fechorías y no tarda mucho en volver a actuar. En agosto del año 1988, Fourniret se lleva a Fabienne Leroy en la localidad de Mourmelon y acaba con ella de un piun porque se resistía. Pero a este hombre le daba lo mismo una cosa que otra y ya que había acabado con 2 chicas, también en un área de descanso de la localidad de Auxerre, acabó con un representante de comercio porque pensó en robarle. Esto fue antes de haber cogido el botín este famoso del robo de la joyería. Unos meses más tarde, a comienzos del año 1989, en un tren destino París, conoció a una estudiante de 22 años llamada Jeanne-Marie de Romuald. Entablan conversación y la invita a su casa. Allí reproduce la escena que ha visto en su imaginación tantas veces y termina acabando con ella quitándole el aire. El 20 de diciembre, Fourniret está listo para volver a salir de caza, esta vez junto a su mujer. Se dirigen a Bélgica y allí encuentran a una niña de 12 años llamada Elisabeth Brichet, que se dirigía a casa de una amiga a jugar. La pareja lleva a la niña a su domicilio, al domicilio de la pareja, y acaba con ella 36 horas después de habérsela llevado. Este es un caso que conmocionó a Bélgica, que se estudió como si fuera de Mar Dutroux, luego se supo que no, evidentemente, pero que tuvo a la policía belga en vilo durante más de 15 años. Un año después, Michel Fourniret cruza Francia y se lleva a una niña llamada Natacha Dané. El cuerpo de la niña fue encontrado a 70 kilómetros de donde desapareció. En el año 1993, la pareja publica un anuncio en el periódico para tratar de encontrar una au pair que cuidara a su hijo Selim, que en ese momento tiene 5 años.
Se sabe bastante poco de la joven que se presentó, pero sí se sabe que era rubia y que hablaba sin acento, es decir, debía ser francesa. Un buen día esta chica desapareció. Tanto Monique como Michelle niegan saber dónde se encuentra la joven. Tras su detención y numerosos interrogatorios, Monique confesó también que su marido había acabado con una niña llamada Céline Saison, que desapareció el 16 de mayo del año 2000, y que había acabado también con Manaya Tupon, una niña de origen tailandés de 13 años que desapareció el 5 de mayo del año 2001. Los cuerpos de ambas fueron encontrados en unos pinares cercanos a su residencia, pero ya en Bélgica, después del juicio, claro. Una de las cosas más indignantes de este caso es que desde que salió de prisión, Michel Fourneret nunca había sido ni perseguido, ni seguido, ni interrogado, ni investigado por la policía. La mayoría de los casos que confesó, porque no estaba ni siquiera en el radar de la policía, los casos no se habían relacionado entre sí. Bien porque se habían producido a muchos kilómetros de distancia, bien porque parecía que la forma de actuar no había sido la misma, bien porque estaban a un lado y a otro de la frontera. No se sabe por qué, pero el caso es que nunca, hasta que le detuvieron y Monique confesó, se había pensado que este hombre fuera un asesino en serie. Entre familiares y amigos mantenía una apariencia tan convincente que incluso 6 meses antes de su arresto logró encontrar un trabajo como vigilante en una escuela infantil. El lobo cuidando a las gallinas. Menos mal que solo estuvo 6 meses porque yo no sé qué hubiera hecho. Y bueno, de este modo va pasando la vida de la pareja de una manera bastante anónima, a pesar de todo el dinero que tienen, del chateau y de todas las propiedades. La pareja ahora vive en un pueblo en la frontera en Francia, en la frontera con Bélgica, y el niño Selim acude allí a la escuela y por supuesto nadie sospecha de él. Hasta que la famosa tarde del 27 de junio de 2003 en Bélgica sube a la furgoneta María Ascensión y ella logra escapar y bueno, todo lo que os he contado al principio de la historia. Durante los primeros interrogatorios, Michelle lo negó absolutamente todo. Sin embargo, cuando se registró la furgoneta, localizaron cabellos de la niña, por lo que decidieron hablar con Monique, a ver si Monique les decía algo, pero Monique decía que ella no sabía absolutamente nada y no contó ni una palabra. Así que decidieron meter a Michelle en la cárcel, Monique estaba libre, y tras un año de interrogatorios infructuosos, cuando la policía iba a tener que soltar ya a Michelle, Monique se decidió a hablar. Y en junio del año 2004 reveló una parte de la historia que dejó a todo el mundo bastante helado, porque nadie se pensaba que la cosa fuera a ser tan grande como fue. Al parecer creen que Monique confesó tras saber que la esposa de Marc Dutroux había sido condenada por complicidad y por no haber colaborado en un principio con la policía. Así que cuando ella se enteró de todo esto dijo, bueno, a ver si logro que a mí no me condenen. Monique se decidió a confesar los crímenes que había cometido su marido en los últimos 15 años. Y cuando la prensa se enteró de todo esto, madre mía, aquello fue un bombazo. Decidieron llamar a Michelle el ogro de las Ardenas y empezaron a salir a la luz los detalles de todos sus crímenes, pero también los detalles de todas las investigaciones que se habían llevado horriblemente mal, porque es que la mayoría, excepto la investigación de Elizabeth en Bélgica, prácticamente todas las investigaciones que se habían llevado a cabo en Francia habían sido un desastre, se habían cerrado antes de tiempo, se habían eliminado pruebas. Bueno, o sea, si Monique no llega a contar todo lo que pasó, estos casos aún no estarían resueltos. Cuando Michelle se enteró que Monique había confesado, decidió empezar a colaborar, esta vez sí, porque ya no tenía más remedio, y ya ayudar a la policía a localizar los cuerpos de las chicas. Gracias a sus indicaciones,
Se encontraron un montón de cuerpos en los alrededores del chateau. Cinco años más tarde se inició el proceso judicial contra el matrimonio y durante la vista, que duró del 27 de marzo de 2008 al 28 de mayo del mismo año, el principal acusado, Michel Fourniret, sobrecogió a todo el mundo al contar los detalles de los crímenes. Según su declaración, necesitaba buscar una mujer virgen al menos 2 veces al año. Sin embargo, aunque esto lo describió muy prolijamente, como solía hacer, decidió callarse otros muchísimos detalles, como dónde estaban algunos cuerpos e incluso los nombres de algunas de sus víctimas. Finalmente, el tribunal consiguió probar la muerte de 7 personas a manos del Ogro de las Ardenas, es decir, las 6 chicas que os he contado y la de Farida, la mujer de Lewas, porque la muerte del comerciante al que se cargó para robarle, esa no se le pudo imputar. Después del juicio aún se le descubrieron más crímenes, pero esto os lo cuento después. A Fourniret le condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de condicional y a Monique la condenaron a cadena perpetua con un periodo de seguridad de 28 años, lo que quiere decir que en 28 años puede empezar a pedir la libertad condicional, y la condenaron por complicidad, no por ser coautora. Al parecer, en las evaluaciones psicológicas que se hizo a los dos acusados, se descubrió que Michel Fourniret tenía un cociente intelectual superior a 120 y consideraron que con ello tenía controlada a su mujer, que parecía un poco menos inteligente, dijéramos. Pero cuando se le hicieron estas mismas pruebas psicológicas a Monique, se descubrió que ella tenía un cociente intelectual de 136, lo que es bastante más de lo que tenía él. Por otro lado, durante el juicio, Monique dijo que ella estaba completamente sometida a su marido y que vivía completamente aterrorizada. Pero las cartas que se escribieron desde prisión, en las que él describe todo lo que quiere hacer y que ella prometió ayudar a hacerlo, el hecho de que los hechos se cometieran durante tantos años, ella tuvo mucho tiempo para denunciar a su marido, muchísimo. Además, el hombre se ausentaba durante periodos largos, es decir, ella podía haber cogido el dinero que tenían enterrado todavía. Ahora os cuento eso. Podía haber cogido el dinero y haberse ido con su hijo a cualquier sitio después de denunciarle, y nunca lo hizo. Y al parecer, por los rasgos psicopáticos de su personalidad que le encontraron en los análisis forenses que le hicieron, descubrieron que parece ser que ella disfrutaba también con lo que hacía su marido. Y luego, otra cosa que se preguntan todos, los fiscales y los forenses, es que antes de conocerse, Michel era un pervertido, pero nunca se había decidido a acabar con nadie. Sin embargo, semanas después de encontrarse, ya cometió su primer crimen. Así que la policía piensa que realmente el uno se complementaba con el otro y que ambos satisfacían sus más profundas perversiones. Lo que yo no sé es si los forenses y los fiscales pensaban todo esto, cómo fue posible que esta mujer fuera solo condenada por complicidad y no como coautora, pero bueno. Es cierto que algunos de los crímenes de Michel Fourniret los cometió él solo, pero en la mayoría de los casos Monique le acompañaba y servía de cebo para engañar a las chicas, e incluso en algunas ocasiones se llevaban al niño. Así, claro, a la víctima le era mucho más fácil confiar. Una mujer en el coche y ya una mujer con un niño, os podéis imaginar. Y luego ya lo más indignante de todo es que, aun estando en prisión su marido, que sabía que no iba a salir, ella no confesó algunas cosas hasta mucho tiempo después. Y él, lo mismo. Porque 13 años después de ser condenado, Michel, con una salud bastante deteriorada, inició un juego de confesiones bastante particular. En 2016 reveló ser el autor de la muerte de la profesora británica Joanna Parris, de 20 años, a la que vio y apretó el cuello.
también en la localidad de Auxerre, bueno, muy cerca. También confesó haber acabado con Marie-Angèle Domecé, aunque sobre este caso hay muchísimas dudas y no terminan de imputárselo a él. Y en el año 2020, Michel admitió que había acabado con Estelle Moussin, una niña de 9 años que se dio por desaparecida cerca de París en el año 2003. Lo de esta niña, lo de Estelle Moussin, tiene mucha tela porque él confesó en 2020 haberlo hecho, pero cuando detuvieron a la pareja, le preguntaron concretamente por esta niña, porque sabían que Fourniret había estado en los alrededores justo cuando desapareció, y la policía tenía muchas dudas sobre esto. Pero no habían encontrado ninguna prueba para incriminarle. Habían buscado algún resto biológico en todas las propiedades que pudieran haber encontrado de la pareja, pero no encontraron nada. Y para colmo de todo, Monique le dio coartada hasta el año 2019. Dijo que era imposible que él lo hubiera hecho porque él estaba en casa cuando todo esto pasó, al contrario de lo que se suponía. Sin embargo, en el año 2020, él confesó y dijo que había perpetrado el crimen en casa de su hermana. Así que la policía registró la casa de su hermana, que llevaba deshabitada un montón de años, para ver si encontraba restos de ADN y efectivamente los encontró. Pese a su confesión, nunca dijo dónde está el cuerpo de la niña. Mira, de verdad, qué asco de gente, ¿eh? Ya te han detenido. Si ya saben que lo has hecho tú, deja de hacer sufrir a la gente, que es que esto ya es por demás. Y bueno, el 10 de mayo del año 2021, a los 79 años, Michel Fourniret, el ogro de las Ardenas, falleció en un hospital de París, dejando a los investigadores del caso, a los familiares de las víctimas y de las posibles víctimas, con un sentimiento de frustración tremendo, porque al final saben que cometió más delitos, saben que no dijo dónde estaban todos los cuerpos y el tío se ha llevado todos los secretos a la tumba. Y Monique Olivier va por el mismo camino, porque si el marido no llega a confesar lo de esta última chica, ella tampoco lo hubiera hecho y se ha quedado tan a gusto. En fin, qué pareja tan asquerosa. Al margen de todas estas víctimas que os he contado, Michel Fourniret hizo sufrir a su familia hasta donde nos podéis imaginar. Al margen de sus 3 divorcios, que todas sus mujeres dicen que no quieren volver a saber nada más de él, lo de Monique me lo voy a callar. Sus hijos se han cambiado todos el apellido porque han sufrido una presión social insoportable a causa de llevar el apellido Fourniret. Incluso una de las gemelas, Marie-Hélène, se quitó la vida en el año 2006 durante uno de los juicios porque no fue capaz de aguantar todo lo que se decía de su padre. Por lo que respecta al hijo de la pareja, Selim, que se cambió el apellido de Fourniret a Olivier, aunque a su madre le ha puesto a parir bastantes veces también. Bueno, el caso es que Selim ha tenido poquísimas apariciones en los medios, siempre salvaguardando su identidad. Cuando aparece en los medios aparece encapuchado y con gafas de sol. Cuando murió su padre simplemente dijo adiós, que me siento sumamente aliviado y esto ahorrará muchos costes a los contribuyentes. Todavía lo lamento por las familias de las víctimas que no han sido encontradas por estos crímenes y por las víctimas que nunca han sido confesadas. Pero esto que veis así tan guay, esta postura tan estupenda, no lo es tanto porque la personalidad de Selim no es nada, digamos, diferente a la de sus progenitores. Selim lleva desde el verano del año pasado con un sistema de vigilancia electrónica porque ha sido acusado de un intento de bio por una joven de 16 años y él se enfrenta a un juicio por una pena de 15 años de prisión. Y si le han puesto una pulsera electrónica será porque más de una prueba tienen contra él. Así que, en fin, madre mía, qué familia, qué familia. Y me queda contaros lo del dinero del botín. Al parecer, la pareja, cuando se vio un poco acosada por el EWAS, que aunque en un principio les creyó, luego con el paso del tiempo ya no se lo creyó tanto, cuando se vio un poco acosada por el EWAS decidió vender el chateau
y hacerse con el dinero. Como este dinero era dinero en negro, que no tenían manera de justificar de dónde lo habían sacado, decidieron enterrarlo. Y el botín se encontraba en el jardín muy cerca del chateau, metido en una caja. Y no fue hasta el año 2020 cuando Monique reveló a la policía dónde se encontraba todo el dinero. Ahora, Monique se enfrenta a un cargo de blanqueo de capitales, evasión de divisas, bueno, unos cargos fiscales bastante gordos. O sea que además de haber perdido todo el dinero del botín, se va a quedar también sin algunas propiedades que se supone que había adquirido legalmente. Y luego otra cosa que no os he contado, os he dicho al principio que Monique tenía 2 hijos cuando conoció a Michelle, y estos hijos no han aparecido en ningún momento en el relato de la historia. Y es porque cuando Monique se separó, se divorció de su marido, que era un profesor de autoescuela, el padre se quedó con la custodia de los hijos. No ha trascendido por qué el padre se quedó con la custodia íntegra de los hijos y por qué los hijos no querían ni ver a su madre. Y es una cosa muy rara porque el padre era profesor de autoescuela, pero en el momento del divorcio estaba en paro. Sin embargo, Monique era enfermera y estaba trabajando. Y esto es raro, siendo la madre y teniendo trabajo, que no le den la custodia a ella, es porque debió pasar algo muy, muy gordo. Pero ha pasado algo que nunca nadie ha contado. Así que nos vamos a quedar con las ganas de saberlo. En fin, bueno, y hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis podido seguir bien. No he querido hacer mucho hincapié en las víctimas y todo lo que ocurrió, porque realmente es una historia bastante morbosa en la que no me quiero regodear. Simplemente que sepáis cómo ocurrieron las cosas, cuándo, más o menos en qué secuencia y quiénes fueron las víctimas, pero poco más, porque no, realmente, como digo, no quiero regodearme en el tema. Bueno, como digo, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme, por favor, si vosotros pensáis que esta mujer es cómplice o coautora, si creéis, como yo, que disfrutaba de lo que hacía, o si por el contrario creéis que estaba sometida, que puede ser. Yo no la conozco, ni he estado en los interrogatorios ni en los exámenes forenses. El caso es que mucha gente que sí ha estado sí que piensa que ella era coautora. Bueno, que no me enrollo, que como digo, que hasta aquí el caso de hoy, que si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir y bueno, todas estas cosas. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.